días, mi nombre es Jessica Cordero y estoy cursando la clase de Teoría y Práctica de Política Exterior, en el cual les vengo a hablar sobre el tema de las relaciones exteriores de la OEA, enfocándome en lo que es la OEA, en la organización, en cómo se fundó y cuál es su historia. También hablando de la parte democrática, cómo es la que abarca la OEA y lo que ellos piden a todos los Estados miembros que busquen en sus países. La Organización de los Estados Americanos es el organismo regional más antiguo del mundo, cuyo origen se remonta a la primera Conferencia Internacional Americana, celebrada en Washington, D.C. en 1889 y 1890. En esta reunión se acordó crear la Unión Internacional de Repúblicas Americanas y se empezó a tejer una red de disposiciones e instituciones que llegaría a conocerse como Sistema Interamericano, el más antiguo sistema institucional internacional. La organización fue fundada con el objetivo de lograr en sus Estados miembros, como lo estipula el artículo 1 de la Carta, un orden de paz y de justicia, fomentar su solidaridad, robustecer su colaboración y defender su soberanía, su integridad territorial y su independencia. La primera Conferencia Internacional Americana, en la que participaron 18 estados americanos, tuvo lugar en Washington, D.C., el 2 de octubre de 1889 al 19 de abril de 1890. Esta tuvo como objeto discutir y recomendar a los respectivos gobiernos la adopción de un plan de arbitraje para el arreglo de los desacuerdos y cuestiones que pueden en lo futuro suscitarse entre ellos, de tratar los asuntos relacionados con el incremento del tráfico comercial y de los medios de comunicación directa entre dichos países, de fomentar aquellas relaciones comerciales recíprocas que sean provechosas para todas y asegurar mercados más amplios para los productos de cada uno de los diferentes países. También, a raíz de esta organización, fueron creadas otras instituciones. La Asamblea General es el órgano supremo de las organizaciones de los Estados americanos y está compuesta por las delegaciones de todos los Estados miembros, quienes tienen derecho a hacerse respetar y a emitir su voto. Las reuniones de consulta de ministros de Relaciones Exteriores se celebran con el fin de considerar problemas de carácter urgente y de interés común para los Estados americanos y para servir de órgano de consulta. El Consejo. El Consejo se viene a dividir en lo que es el Consejo Permanente de la Organización y el Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral. Ambos dependen directamente de la Asamblea General y tienen la competencia que a cada uno de ellos asigna la Carta y otros instrumentos interamericanos. El Consejo Permanente tiene la competencia que le asigna la Carta, como ya lo había dicho anteriormente, y otros instrumentos americanos, así como las funciones que le encomienda la Asamblea General y las reuniones de consulta de ministros de Relaciones Exteriores. Y el Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral es un órgano de las organizaciones que depende directamente de la Asamblea General, con capacidad decisoria en materia de cooperación solidaria para el desarrollo integral. El Comité Jurídico Interamericano es uno de los órganos por medio de los cuales la OEA realiza sus fines. Sirve de cuerpo de consultivo de la organización en asuntos jurídicos, promueve el desarrollo progresivo y la codificación del derecho internacional y estudia los problemas jurídicos referentes a la integración de los países para el desarrollo del hemisferio. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos fue creada por resolución de la quinta reunión de consulta de ministros de Relaciones Exteriores en Santiago de Chile en 1959. Es uno de los dos órganos del sistema interamericano responsable de la promoción y protección de los derechos humanos. La Secretaría General es el órgano central y permanente de las organizaciones de los Estados americanos. Ejerce las funciones que le atribuyen la Carta y otros tratados y acuerdos interamericanos y la Asamblea General, y cumplirá los encargados que lo encomienda la Asamblea General, la reunión de la consulta de ministros de Relaciones Exteriores y los consejos.
Las secretarías es desempeñada por 6 secretarías. Está la Secretaría de Asuntos Políticos, la Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral, la Secretaría de Seguridad Multidimensional, la Secretaría de Administración y Finanzas, la Secretaría de Asuntos Jurídicos y la Secretaría de Relaciones Exteriores. Las otras entidades, organismos y dependencias autónomas y descentralizadas son organismos intergubernamentales establecidos por acuerdos multilaterales que tienen determinadas funciones en materias técnicas de interés común para los Estados americanos. Las conferencias especializadas son reuniones intergubernamentales para tratar asuntos técnicos especializados o para desarrollar determinados aspectos de la cooperación interamericana, y se celebran cuando lo resuelve la Asamblea General o en reunión de consulta de ministros de Relaciones Exteriores, por iniciativa propia o a instancias de alguno de los consejos u organismos especializados. Los organismos especializados, la OEA los define a ellos como organismos gubernamentales establecidos por acuerdos multilaterales con determinadas funciones en materias técnicas de interés común para los Estados americanos. Durante la ampliación de lo que es la autonomía técnica dentro del marco de las recomendaciones de la Asamblea General y de los consejos. Los Estados miembros están divididos con los miembros originales y los miembros posteriores. Los miembros originales son los países que se reunieron en Bogotá en 1948 para la firma de la Carta de la OEA, y estos fueron Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos de América, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. Y los miembros posteriores son Barbados, Trinidad y Tobago, Jamaica, Grenada, Surinam, Dominica, Santa Lucía, Antigua y Barbuda, San Vicente y las Granadinas, Bahamas, San Kitts y Nevis, Canadá, Belice y Guyana. El propósito de la OEA, para realizar los principios en que se funda y cumplir sus obligaciones regionales de acuerdo con la Carta de las Naciones Unidas en su artículo 2, establece los siguientes propósitos, que son afianzar la paz y la seguridad del continente, promover y consolidar la democracia representativa dentro del respeto al principio de no intervención, prevenir las posibles causas de dificultades y asegurar la solución pacífica de controversias que surgen entre los Estados miembros, organizar la acción solidaria de estos en caso de agresión, procurar la solución de los problemas políticos, jurídicos y económicos que se sustenten entre ellos, promover por medio de la acción cooperativa su desarrollo económico, social y cultural, erradicar la pobreza crítica que constituye un obstáculo al pleno desarrollo democrático de los pueblos del hemisferio, y también alcanzar una efectiva limitación de armamentos convencionales que permita dedicar el mayor número de recursos al desarrollo económico y social de los Estados miembros. Los principios de la OEA, los Estados americanos reafirman los siguientes principios que están escritos en el artículo 3, los cuales dice que el derecho internacional es norma de conducta de los Estados en sus relaciones recíprocas. El orden internacional está esencialmente constituido por el respeto a la personalidad, soberanía e independencia de los Estados y por el fiel cumplimiento de las obligaciones emanadas de los otros tratados y de otras fuentes del derecho internacional. La buena fe debe regir las relaciones de los Estados entre sí. La agresión a un Estado americano constituye una agresión a todos los demás Estados americanos. La justicia y la seguridad social son bases de una paz duradera. La educación de los pueblos debe orientarse hacia la justicia, la libertad y la paz. Y también que todo Estado tiene derecho a elegir, sin injerencias externas, su sistema político, económico y social, y a organizarse en la forma en que más le convenga, y tiene el deber de no intervenir en los asuntos de otro Estado. Su sujeción a lo arriba dispuesto, los Estados americanos cooperan ampliamente entre sí
y con la independencia de la naturaleza de sus sistemas políticos, económicos y sociales. La democracia no es solo el gobierno de todos, sino la colectividad organizada representativamente y el ejercicio restrictivo de la autoridad de acuerdo con los cánones constitucionales. Como lo dice Agustín Fernández del Valle en su obra La teoría de la democracia, cita: con el principio de la cooperación en la libertad, la democracia de nuestros días se esfuerza por respetar a la persona, entregándola a la vez en una comunidad de hombres. Mientras que los regímenes autocráticos ejercen el poder a base de dominación, los sistemas democráticos cuentan con una cierta participación de las personas en los asuntos públicos, considerándolas como cooperadores más que como súbditos. No es que se carezca de una autoridad en la democracia. Como en cualquier otro régimen político, existen gobernantes y gobernados, pero las actividades y las atribuciones las asigna la Constitución en vista de la colaboración final para resolver los intereses comunes. La democracia, el sistema en el que los gobernantes representan a los gobernados porque estos intentan, mediante la dirección del gobierno, solucionar los problemas comunes que están entre ellos. Podemos ver la democracia de diferentes puntos de vista. Está la democracia política, que garantiza la participación del pueblo en todo el proceso de la toma de las principales decisiones políticas que afectan la vida del Estado. Es decir, que al menos como posibilidad cierta, todo ciudadano puede tener capacidad de intervenir en la gestión, deliberación y aprobación de las principales decisiones de gobierno. Y está la democracia social. Es también una forma de vida que penetra todas las relaciones sociales, una forma de organizar la vida social y en este sentido, más que un sistema político o forma de gobierno, es un conjunto de valores compartidos por la mayoría de la comunidad, país o Estado. Esta red social a nivel familiar y en todas las organizaciones sociales deben darse relaciones sociales igualitarias entre sus miembros sin discriminación de ningún tipo entre ellos. En la Carta de la OEA y su progresivo desarrollo democrático, se dice que el instrumento básico de la organización, el cual es la Carta, ha evolucionado en el transcurso del tiempo y se ha desarrollado en base a la materia concerniente a la democracia. Su primera reforma fue la Carta que se reformó por el Protocolo de Buenos Aires, suscrito en 1967, y entró en vigor en 1970. Se modificó la estructura de la organización y se incorporó nuevas normas en los campos económicos, social, educativo, científico y cultural. En el Protocolo de Cartagena de Indias se suscribió en diciembre de 1985 y entró en vigor en noviembre de 1988. En esta se fortaleció el papel político de la organización en el hemisferio, al incluir en la Carta la promoción y consolidación de la democracia representativa, dentro del respeto del principio de no intervención, como propósito esencial de la OEA. También se fortaleció las facultades del Consejo Permanente y del Secretario General, y se devolvió a los Estados miembros la potestad de decidir acerca de las solicitudes del ingreso a lo que es la OEA. Fomento de la democracia en la OEA. La íntima relación que hay entre la democracia y la protección de los derechos humanos es indiscutible. El funcionamiento pleno de los órganos de control y los mecanismos de garantías que ofrece el sistema democrático favorecen el respeto de los derechos y las libertades fundamentales de todos los individuos. Durante los últimos 50 años, a través del desarrollo histórico de la protección de los derechos y las libertades fundamentales de las personas, se puede decir que es la esfera de lo que es los derechos humanos. La Organización de los Estados Americanos ha tenido una marcada tendencia a la preservación y la protección de la democracia como sistema y de sus elementos esenciales. La Carta Democrática Interamericana fue aprobada el 11 de septiembre del 2001 en sesión especial de la Asamblea de la Organización de los Estados Americanos en Lima, Perú.
Es un instrumento que proclama como objetivo principal el fortalecimiento y preservación de la institucionalidad democrática, al establecer que la ruptura del orden democrático o su alteración que afecte gravemente al orden democrático en un Estado miembro constituye un obstáculo insuperable para la participación de su gobierno en las diversas instancias de la OEA. La Carta Democrática Interamericana declara que los pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de promover y defenderla. En sus 28 artículos, este documento detalla de qué se trata la democracia y especifica cómo debería ser defendida contra amenazas. Además, otorga a los gobiernos americanos una nueva herramienta para guiar su acción colectiva cuando la democracia enfrenta peligros. Eso fue la política exterior de la OEA. Espero que haya sido de su interés y muchas gracias.